la esquina TX, gracias por estar siempre allí pendientes y consecuentes con todo este trabajo que este equipo de prensa, este equipo de periodistas le trae a usted constantemente, periodismo responsable, periodismo transparente y sobre todo con compromiso. Justamente nosotros el día de hoy estamos transmitiendo o estamos grabando desde los estudios de la esquina TX acá en Houston, Texas, para todos ustedes. Queremos poner a disposición de entrada nuestras redes sociales para que nos sigan y estén muy pendientes de esta interacción que tenemos con ustedes constantemente. Nos escriben, les respondemos, nos proponen temas y justamente queremos poner a disposición de ustedes nuestro segmento Preséntanos tu caso. Si tú tienes alguna situación donde de repente te sentiste que viviste una situación que necesita ser investigada, estamos nosotros aquí en la esquina TX para nosotros investigar el caso y poder ayudarte a encontrar solución si así fuese el caso. Bien, nosotros vamos a darle de inmediato la bienvenida a Valerie Lacarte. Y es que el día de hoy nos hemos propuesto un tema bien interesante porque usted se ha preguntado cuando va al supermercado y compra, por ejemplo, 1 kilo de tomate o necesita comprar rubros para el hogar, para llevar alimentos hacia su mesa, la mesa de la familia, o de repente se ha preguntado qué manos construyeron el apartamento, el edificio donde usted vive. O quizás, ¿qué hay detrás de todo eso que nosotros en cuanto a bienes y servicios utilizamos? Pues sí, la información es que hay mucha gente que está detrás de todo eso y el día de hoy vamos a conversar precisamente con Valerie Lacarte, que es del Instituto de Políticas Públicas sobre la migración, porque vamos a hablar precisamente del impacto de la fuerza laboral de los inmigrantes acá en Houston. Así que le damos la bienvenida. Valerie, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y vamos a entrar de una vez en materia. Vamos a pedirte, por favor, que nos indiques qué hace el Instituto de Políticas Públicas con respecto a la migración. Bienvenida. Sí, gracias por la invitación. Me complace hablar de este tema con usted hoy porque el Instituto MPI, donde yo trabajo en Washington, D.C., es un centro de investigación. No somos políticos, pero sí seguimos las políticas públicas a ver cuál es el proceso y cómo avanzamos realmente en términos de política pública en inmigración. Y hace un año o un año y medio publicamos precisamente un informe muy detallado sobre la población inmigrante de Houston. Y ese informe tiene una riqueza de datos y de temas, pero tratamos del tema del aporte económico de los inmigrantes y también de los desafíos que encuentran, ¿verdad? Que sea en términos de lengua, ingresos o de estatus legal inciertos. ¿Qué pudieron encontrarse durante este tiempo que ustedes tuvieron que invertir para poder investigar y llegar hasta lo más profundo de este tema acá precisamente en Houston? Sí, pues primeramente hay que decir que Houston es una ciudad muy interesante para el tema de los inmigrantes porque ha crecido bastante la población inmigrante. Revisamos los datos entre el 2010 y el 2021 y en aquel periodo, la población creció de casi 32% y el doble de la tasa de crecimiento nacional. Además, lo que es interesante en Houston es que la población es muy diversa, o sea, se ha diversificado. Claro que la mayoría de los inmigrantes sigue siendo de México, o sea, es el país de origen principal, de como 37% de los inmigrantes nacieron allá. Pero en el periodo indicado, hubo crecimientos muy altos de otras comunidades, incluyendo los venezolanos, cubanos, hondureños, guatemaltecos y nigerianos. Entonces, tenemos un aumento de la población, además de una diversificación. Y eso hace de Houston una de las ciudades más diversas del país. En cuanto a
al enfoque del informe que tuvimos la oportunidad de leer. Ustedes se enfocaron en lo que fue la parte de la etnicidad y como la caracterización de quizás esto que me estás diciendo, y estamos conversando precisamente de la mayor cantidad de inmigrantes vienen precisamente, y yo pudiera decir que quizás es por la cercanía de México. Pero ¿dónde está la mayor fuerza laboral? ¿Pudieron ustedes determinar esto en el informe? ¿Dónde está el mayor aporte que realizan los inmigrantes dentro de la economía en Houston? Sí, sí lo determinamos. Tenemos datos sobre las industrias donde hay el mayor número de empleados inmigrantes y son industrias que son claves para la economía de Houston. Por ejemplo, la construcción, por supuesto, es el primero, y además las manufacturas y la atención médica, todos esos son sectores importantes. Y los inmigrantes son sobre representados sobre el mercado laboral. Quiere decir eso, por ejemplo, que en la población general, uno de cada residente de Houston es inmigrante, pero en el mercado laboral es uno de cada tres. O sea que la tasa de empleo entre los inmigrantes es más alta y son muy involucrados en muchos aspectos de la economía. Cuando llega un inmigrante justamente acá a Houston, ¿qué se encuentra? ¿Cuál es el panorama que se encuentra en cuanto a lo laboral? ¿Ustedes lograron determinar esto por sectores? Es decir, quizás más mexicanos trabajan en la parte de construcción, quizás más venezolanos trabajan en la parte de, por decir algo, de hotelería. ¿Pudieron determinar eso? Bueno, lo que le puedo decir, en el informe no tenemos estos datos sobre la origen de los trabajadores por sectores, pero sí le puedo destacar algunos hechos que son importantes. Por ejemplo, en la construcción, uno de cada dos trabajadores en ese sector es inmigrante, o sea, el 50% es mucho. Además, hay otras industrias también que son de especialidades muy altas donde encontramos muchos inmigrantes. Casi el 40% de los médicos y de los ingenieros son inmigrantes. Así que realmente cuando vemos el mercado laboral y la fuerza laboral en Houston, los inmigrantes se encuentran en muchas partes de la economía. También hay un problema que existe generalmente, que es la subutilización de del talento de los trabajadores. Y claro que eso tiene mucho que ver con el estatus legal también, porque el hecho de que los inmigrantes llegan, muchos con título universitario, pero de otros países, a veces tienen problemas de reconocimiento aquí en los Estados Unidos. Así que, por ejemplo, en el informe encontramos que estimamos que casi 70,000 inmigrantes en Houston se encontraban en una situación de subempleo, es decir, que estaban trabajando en posiciones donde estaban que eran de bajo calificación en comparación a su educación, o que no estaban trabajando. Y entonces esa situación de subempleo existe también entre la población nacida en los Estados Unidos, pero es más prevalente entre los inmigrantes. Hace realmente poco tiempo el presidente Donald Trump hablaba de la importancia que tenía luego de aplicar estas medidas migratorias, la importancia que tenía para la industria agrícola y también para la hotelera, el impacto que tenía estas políticas de migración
para tratar de controlar el tema migrante acá en Estados Unidos, pero básicamente acá en Houston. Quisiera, por favor, que nos comente un poco acerca de esta parte que casi no se ve, porque como lo decía al principio, vamos y compramos el tomate, la cebolla en el supermercado, pero no sabemos qué mano de obra saca esos rubros para nosotros llevarlos a nuestra casa. No sabemos y no le damos quizás el valor o la importancia que tiene estas personas que trabajan en el campo y de alguna u otra manera, pues son importantísimos para el desarrollo de la sociedad. Sí, eso es muy importante y de hecho hace unos meses acabamos de publicar otro informe, esta vez sobre las industrias vinculadas a la producción de alimentos. Y lo que vemos en aquel pequeño informe, que usa datos del 2023, es que a todos los niveles, y yo estaba viendo precisamente para Texas, el estado de Texas, hay inmigrantes a partir de las granjas, el sector agrícola, la producción de los alimentos y en ciertas ocupaciones que son bien difíciles, por ejemplo, como la matanza de animales. Okay. Ahí también encontramos muchos inmigrantes, el transporte de alimentos y la distribución o la entrega de la comida o de los alimentos. En cada uno de esas etapas, uno se fija que en el caso de Texas, la proporción de inmigrantes es mayor de que si lo comparamos con el promedio nacional. Así que para el estado de Texas realmente es la participación de los inmigrantes es clave. Y a veces la gente, bueno, el público se pregunta por qué los inmigrantes están trabajando en aquellas ocupaciones, las industrias. Bueno, hay muchos factores, pero hay que considerar que son trabajos donde hay escasez de personal. Cuando uno habla con los empresarios, siempre dicen que tienen dificultad para el reclutamiento de trabajadores en ese tipo en ciertas ocupaciones. Y entonces los inmigrantes están disponibles. Los nacidos en los Estados Unidos también, me imagino, pero las condiciones laborales, el hecho de que los salarios son más bajos o hay poca protección de empleo, sabemos que eso como es un problema que afecta a todos los empleados, pero los inmigrantes en ciertas condiciones están más dispuestos a hacer esos trabajos. Vale, y nos quedan exactamente 2 minutos para terminar, pero me encantaría que conversáramos porque justamente leyendo el informe que ustedes publicaron, precisamente nos encontramos con algo que es muy común y es el tema de las barreras o de los desafíos que encuentran los migrantes al llegar acá para poder subir de nivel, para poder tener un mejor título, para poder gozar quizás y también conocer, porque es importante conocer sus derechos, porque viven en un país que le abrió las puertas, pero también sus deberes. Entonces, ¿podemos hablar un poquito de eso ya para ir finalizando? Sí, por supuesto. El inglés es muy importante. Eso ayuda no solo a ingresar al mercado laboral, pero también a poder integrarse de manera más general en la sociedad y tener acceso a ciertos soportes que existen y que a veces la gente no está enterrada porque no tienen toda la información. Ahora vemos eso también en el reporte, de hecho, en el informe, y de hecho tenemos una sección entera que habla de los inmigrantes que tienen la posibilidad, que ya están calificados para volverse ciudadanos estadounidenses y que todavía no lo han hecho. Y mucho de eso tiene que ver con la barrera de la lengua. Así que es un aspecto que vemos a través del informe y de la experiencia de los migrantes. Y bueno, esperamos que hay varias conclusiones en el informe, pero creo que hay bastante información ahí para poder identificar cuáles son las comunidades inmigrantes donde hay más trabajo que hacer en ese sentido.
Ya para finalizar, ¿está próximo a salir un nuevo informe quizás más actualizado, tomando en cuenta quizás el crecimiento, el auge en cuanto al tema de migración? Bueno, me hubiera gustado decir que sí, pero la verdad que ese es el tercer informe que hicimos sobre Houston y en ese sentido Houston ha tenido más atención de la MPI de que otras ciudades. Entonces, todavía no, pero tenemos mucha información que sí es relevante para Houston. Bueno, muchísimas gracias, Valerie. Nosotros te enviamos un abrazo, agradecidos de verdad desde la esquina TX. Y investigación, es importante saber siempre de dónde venimos para que nosotros como inmigrantes que estamos acá hagamos un buen papel, sepamos todos que tenemos que aprender a hablar inglés, que podemos ser mucho mejor, además del trabajo que hacemos con todo el amor del mundo, y lo digo como inmigrante también, que hace vida acá en Estados Unidos y que estamos agradecidos con este país que nos cobija y que nos abrió las puertas, que es necesario poner de nuestra parte, organizarnos bien para seguir adelante y seguir impulsando esta nación hacia adelante. Muchísimas gracias, Valerie. Un abrazo para todo el equipo y por acá, por Houston, estamos a la orden desde la esquina Gracias a TX. usted.